Muy buenas tardes, que Dios le bendiga. Le saluda su amigo el pastor Bolívar Gamboa de la Iglesia Cristiana La Verdad, ubicada en el centro de Cartago, 50 metros norte de la Hormiga de Oro. Para mí es un gusto estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, pidiendo a Dios que Él le hable a cada uno de ustedes por medio de su bendita palabra, pidiéndole que su Santo Espíritu les convenza del juicio, les convenza de justicia, les convenza del pecado. Hoy estamos viviendo el mundo entero una conmoción por este famoso coronavirus que ha prácticamente doblegado a todas las naciones. Realmente es preocupante ver cómo las personas se encuentran totalmente preocupadas, desesperadas, no hayan qué hacer, no hayan dónde meterse. Pero en esta mañana, en medio de tantas malas noticias, yo les traigo una buena noticia que está en la palabra de Dios. Hoy día, el lenguaje universal que habla el mundo es el virus llamado COVID-19. Pero yo en esta mañana les quiero hablar de otro virus. Es un virus que es mucho más peligroso, es más letal que el coronavirus, inclusive que el VIH, inclusive que el cáncer. Y este virus es el virus del pecado. Es un virus que portamos, que tenemos absolutamente todos los seres humanos, sin importar clase social, sin importar edad, sin importar credo, todo lo portamos. La palabra de Dios en reiteradas ocasiones nos habla de este virus y nos dice cómo es que este virus entró al mundo y por ende pasó a toda la raza humana. El apóstol Pablo, hablando de él, nos habla en su carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12, de la siguiente manera. Y él dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Es un juicio decretado por Dios a causa de este pecado de Adán, desobedecer, que nos hereda la muerte. Hoy día, hablar de la muerte, ya nadie se preocupa. Lo vemos como algo totalmente natural. Lo vemos como algo que simplemente se murió una persona, la sepultamos y hasta ahí. No pasa nada, pero no, la palabra de Dios va mucho más allá que eso. Morir implica juicio. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una verdad que estamos viviendo todos los seres humanos. Por cuanto todos somos pecadores, la Biblia dice que estamos sentenciados a estar destituidos de la gloria de Dios. Tal vez creemos que Dios no se ofende, que a Dios no le molesta, que Él no se preocupa porque nosotros pecamos, porque quizás hacemos cosas que en nuestro corazón sabemos que no son correctas, pero como nadie nos ve, no pasa nada. No. La palabra es clara. Dice el Salmo capítulo 7, verso 12 y 12. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. La palabra de Dios nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Así es que nosotros no podemos pasar por alto esta verdad. La Biblia establece claramente que todos los seres humanos somos pecadores, por nuestra naturaleza y por nuestros hechos. Por esta razón, ya lo vimos, todos nacemos separados de Dios. Dios es santo. Él no puede tener compañerismo con el pecador. Esta separación a causa del pecado nos priva de conocer a Dios, porque Él es demasiado santo como para tener algún tipo de relación con los pecadores que no sea la del rechazo hacia ellos. Esta separación en la cual nace todo ser humano es un tema serio, porque la Biblia nos dice que cada uno de nosotros vive su vida sin Dios, vive separado de Jesucristo, y que si muere en esa condición, pasará la eternidad atormentado, sin esperanza y sin Dios.
Ese es el destino de todo ser humano que muere sin Cristo. Ese es el destino de todo ser humano que muere sin Dios. Pablo, en su carta a los Efesios, él les recuerda esto y les dice a ellos en el capítulo 2, versos 12 y 13, y él les dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ve que Pablo se lo hace ver a ellos y hoy nos hace ver a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nacemos, si no estamos con Cristo, estamos separados de Dios, estamos separados de Cristo, estamos viviendo en el mundo sin esperanza y sin Dios. Por eso es que Jesús, allá en el capítulo 3 de Juan, le dice al sacerdote Nicodemo que es necesario que nazca de nuevo. Es necesario nacer de Cristo. Como podemos ver, tal realidad muestra que el virus más mortal y peor que hay en el mundo no es el VIH, no es el COVID-19, sino que es el virus del pecado. Ahora, este virus infecta a todos los seres humanos por igual. Mata no solo físicamente, sino que va mucho más allá, porque también lo hace espiritualmente. Pero les tengo la buena noticia: a diferencia del coronavirus o del VIH, que aún no han encontrado una cura, por más que los científicos se preocupen, por más que ellos traten de hacerlo, para el virus del pecado sí tenemos la cura. Y bendito sea Dios, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él ha dado la posibilidad de recibir sanidad total y completa, al punto que puedan reconciliarse con Él y tener comunión íntima en su presencia. Esta es la buena noticia que predicamos los cristianos, que hay una cura para el pecado. De manera que la barrera entre los hombres y Dios pueda concluir desde ahora y para siempre, y que los pecadores se reconcilien con el Dios Santo. Bendito sea Dios. Dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 5, versos 18, algo que nos tiene que llamar la atención. En estos versículos encontramos una palabra que se repite 5 veces, y esta palabra es la palabra reconciliación. ¿Y por qué es que se repite? Porque Dios quiere hablarnos. Él nos está llamando constantemente a que busquemos su gracia, a que busquemos su perdón. Voy a leer para ustedes, para que vea lo que pasa con este mensaje. Dice verso 18: todo esto proviene de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por lo que hizo Jesucristo. ¿Todo esto qué? ¿De qué está hablando? Pablo en los versículos anteriores le está hablando a los corintios de la salvación, de lo que Cristo hizo por ellos. Y esto lo podemos resumir en el versículo 17, donde Pablo les dice a ellos y nos dice a nosotros: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero por eso él les dice en el verso 18 que todo esto proviene de Dios, no proviene de fuente humana alguna. Dice que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. A los que hemos sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, Él nos encomienda una tarea y dice que nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Dicho de otras maneras, dice el verso 19, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. ¿De qué manera lo estaba reconciliando? No tomándole en cuenta sus pecados. Y vuelve a repetir, y encargándonos a nosotros este mensaje de la reconciliación. Tenemos un encargo de parte de Dios. Verso 20.
Somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es lo que yo les pido a ustedes en esta mañana. Si no lo han hecho, por favor, reconcíliense con Dios. Recordemos que por estar separados de Dios, Él está enojado con nosotros y no hay esperanza. Es necesario reconciliarse. Esa es la buena noticia. La gran noticia de que usted no tiene que vivir impíamente a través del tiempo o en la eternidad. Que usted no necesita sufrir sin Dios en esta vida y sufrir el tormento eterno sin Él en la porvenir, porque la reconciliación con Dios es posible. Sin embargo, esto suscita una pregunta: ¿cómo puede ocurrir la reconciliación? ¿Cómo puede un Dios que es absoluto y completamente santo reconciliarse con los pecadores y poner fin a la barrera y llevar a su cielo santo a pecadores a vivir con Él en comunión íntima para siempre? ¿Cómo puede pasar esto? En el versículo 21 se nos dice cómo. De hecho, este versículo nos dice 4 verdades que le tenemos que prestar atención para que nosotros podamos comprender de qué forma es que Dios puede reconciliarnos con Él. Dice el versículo 21, y prestémosle atención porque Él nos habla de 4 cosas importantes. Nos habla de que hay un benefactor, nos habla de que hay un sustituto, nos habla de que hay beneficiarios y nos habla de que hay un beneficio. Les voy a hablar primeramente del benefactor. Y dice el verso 21, Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado. Este es el benefactor y dice que es Dios. ¿Y qué hace Dios? Toma a un sustituto que es Jesucristo. Y dice que Cristo no tenía pecado y Dios hace algo con Él. Y dice que puso sobre Él nuestros pecados. Ese es el beneficio que podemos recibir todas las personas que vamos a Dios buscando su reconciliación. ¿Y para qué es que Dios puso sobre Jesucristo nuestros pecados? Dice el versículo, para declararnos justos por medio de Cristo. Este versículo nos habla entonces del benefactor que es Dios, nos habla del sustituto que fue Jesucristo, nos habla del beneficio que podemos recibir, que Él agarró nuestros pecados, se los puso a Él y lo castigó a Él para podernos declarar justos e inocentes. Pero para poder gozar de este beneficio hay que reconciliarse con Dios. Y esto es importante que usted lo entienda. Si usted no se reconcilia con Dios, no hay perdón, no hay esperanza. Note que Dios fue quien tomó a Cristo, que no tenía pecado y puso sobre Él nuestros pecados. Aquí el punto que yo quiero que usted entienda es que este es el plan de Dios. Él es el benefactor. Dios está por detrás del plan de la reconciliación. Ahora yo hago una pregunta. ¿Quiénes son los que pecan? ¿Quiénes son los que ofenden? Nosotros somos los que deberíamos de ir a buscar a Dios por nuestra naturaleza. Nosotros somos los que deberíamos de ir a llorarle. Pero no, Él toma la iniciativa en su gran amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué es que Él tuvo que tomar esa decisión? Esta es una perspectiva crucial, porque no podía haber reconciliación a menos de que Dios la iniciara. No podía haber reconciliación a menos de que Dios la activara. No podía haber reconciliación a menos de que Dios la aplicara. ¿Y por qué razón Él tuvo que diseñarla y ejecutarla? Porque no puede provenir de fuente humana alguna. Entienda que no hay nada que el hombre pueda hacer o no hacer que produzca la reconciliación. ¿Por qué razón? Absolutamente todos nuestros esfuerzos en el reino religioso equivalen únicamente a trapos de inmundicia.
Quiero que usted escuche lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versos 5 y 6. Él hablando con Dios le dice esto: he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y le hacen la pregunta: ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Eso es lo que nos dice la Biblia. Todo lo que nosotros podamos hacer en el reino religioso para tratar de arreglar esta situación del pecado con Dios, para Él son simplemente trapos de inmundicia. Ahora, si nos vamos al tiempo de que el profeta Isaías dice esto, en ese tiempo no existían las toallas sanitarias. Cuando la Biblia nos dice de trapos de inmundicias, se refiere a los trapos que usaban las mujeres cuando les llegaba su periodo menstrual. Nuestras mejores obras, dice la palabra, para tratar de reconciliarnos con Dios por nuestros méritos, para Él es como eso, trapos de suciedad, que no sirven para nada, sino más que para botar. A Dios no le interesa. Él quiere que usemos el medio que Él estableció. Y esta es la fisura fatal de todas las religiones del mundo. No importa bajo qué nombre, no importa bajo qué denominación vengan. Fuera de Cristo no hay esperanza. Fuera de Cristo no hay reconciliación. Fuera de Cristo no hay salvación. Dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos, versos del 10 al 12. Como está escrito, Dios lo dejó escrito. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Solamente Cristo es el único que no pecó. Él es el único justo. Ahora, si había algún grupo religioso capacitado para idear un plan y lograrlo con mayor acierto, este grupo habrían sido los judíos. Ellos eran el pueblo del Dios verdadero. A ellos Dios les concedió la ley, les concedió los profetas, les dio el pacto, la adopción. Ellos tuvieron la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Es más, hasta la salvación les ofreció a ellos. Y Cristo como hombre era judío y vino a ellos. Si había algún grupo religioso capacitado a través del cual lograr la reconciliación, habrían sido ellos. Pero ¿sabe qué? Ellos fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Y ese es el fracaso de todas las religiones. Pablo nos dice en Romanos capítulo 9, versos del 2 al 5, un sentimiento muy personal de él. Es verdad que estoy muy triste y que mi corazón siente un dolor que no me deja. Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Continúa diciendo, ellos son el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Pero si nos pasamos al capítulo 10, en el verso 1, Pablo comenta su fracaso cuando él dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ellos no habían logrado la reconciliación a pesar de toda su religiosidad, a pesar de todo lo que recibieron por medio de la revelación divina de Dios. ¿Y por qué razón? Porque ellos creyeron que de alguna manera su reconciliación dependía de ellos, por consiguiente no se salvaron. Es lo que pasa con todas las religiones, creen que de alguna manera la reconciliación depende de ellos y por consiguiente tampoco se van a salvar.
Pablo dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que alcancen la salvación. Y él dice, en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Es lo que pasa con las religiones. En otras palabras, ¿qué es todo esto que hacen las religiones? Si no es la religión falsa, es la religión del logro humano. No sirve. Los pecadores nunca podrán lograrlo, porque la única manera en que puede ocurrir la reconciliación es que Dios extienda su mano. Y Él ya lo hizo. Ya Él lo hizo. Fue Dios quien, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para declararnos justos por medio de Él. Ahora, Jesús fue a la cruz, no porque hombres lo eligieron a Él. Jesús fue a la cruz, no porque líderes religiosos del judaísmo tramaron su muerte. Jesús no fue a la cruz porque una turba enfurecida clamaba por Él, crucifícale, aun cuando así lo hicieron. No. Jesús fue a la cruz porque así lo planeó Dios. Dios lo diseñó como el medio único y absolutamente necesario a través del cual se podía llevar a cabo la reconciliación. Por eso Jesús dijo, yo he venido al mundo a hacer la voluntad del Padre. En Juan 18:11, Él dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Cuando Cristo se refiere a la copa, se refiere a la copa de la ira de Dios. En Hebreos se cita al Señor Jesucristo, cuando Él mismo dice, me preparaste cuerpo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esta es la razón por la que Pedro también, allá en Pentecostés, él se levantó y predicó a los habitantes de Jerusalén, muchos de los cuales días antes habían estado clamando por Él, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso Él les dice en Hechos, capítulo 2, verso 23, pero de acuerdo con el plan que Dios tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz y lo asesinaran por medio de hombres malvados. Note que ellos hicieron su gran maldad, pero todo esto estaba dentro del plan del Padre. Solo Dios podía llamar a la segunda persona de la Trinidad. Podría encarnarse y venir al mundo humillándose a sí mismo, tomar la forma de un hombre para podernos rescatar, para podernos reemplazar. Tenía que ser un hombre, tenía que ser perfecto, tenía que vivir una vida justa. Cristo vivió 33 años y medio en este mundo y nunca pecó. ¿Nosotros qué es lo único que hacemos? Ofender a Dios. Porque Cristo tuvo que hacerse hombre para que nos pueda representar ante Dios. Porque Cristo tuvo que llevarse nuestros pecados para podernos declarar justos por su vida justa y santa ante Dios. Yo quiero que usted comprenda esto. No hay nada que la religión pueda hacer o no hacer para alcanzar la reconciliación fuera de Cristo. No hay nada. Solo Dios podía diseñar la expiación por el pecado que satisfacera su justicia, porque solo Él conoce qué es necesario para satisfacer su ira. Solo Dios. Solo Él podía decidir cómo su odio intenso al pecado y su justicia inflexible podían ser perfectamente satisfechos sin destruir al pecador. Solo Él supo cuánto necesitaría para resistir la carga del pecado y soportar el castigo de su furia. Ahora, puede que el mundo
llame estupidez al Evangelio y a la obra de Cristo en la cruz. Pero para aquellos que hemos creído en el Evangelio, esta es la sabiduría de Dios. Solo la sabiduría más pura y profunda de Dios podría concebir un plan en consecuencia con su santidad infinita para reconciliar consigo mismo a pecadores totalmente malvados. Por esta razón Pablo dijo en Romanos 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo tampoco me avergüenzo del Evangelio. Sé el poder que tiene Dios a través de él. Pero sí le voy a decir algo, de lo que sí me avergüenzo, de lo que sí me da tristeza, de lo que sí me da dolor, es de la gran cantidad de falsos maestros que se están levantando, que inclusive se aprovechan de esta pandemia para sacar provecho, usan el Evangelio únicamente como medio para sacar ganancias económicas. Tienen el atrevimiento inclusive de pedirle dinero a la gente, de pedirles ofrendas, de pedirles diezmos para orar a cambio, para que no les dé el coronavirus. Otros hasta piden dinero para orar por ellos después de que mueren, para sacarlos de ahí y que tengan derecho a entrar a la presencia de Dios. De eso sí me avergüenzo. ¿Creen que Dios se puede comprar? No. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 dice que Dios es grande, que Él es poderoso, que Él es terrible, que no tiene favoritismo ni acepta sobornos. Eso dice la Escritura. En otras palabras, Dios no se deja comprar. Otros creen que cobrando por servicios disque religiosos, después de muertos, ya pueden hacer que la gente entre. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después que venga el juicio. No hay nada que hacer. Si usted quiere reconciliarse con Dios, hágalo ahora que usted está vivo. Hágalo ahora que usted está escuchando este mensaje. No espere hacer nada después de que esté muerto, porque se lo aseguro, la palabra del Señor dice, está escrito que mueran y después el juicio. Así es que no desperdicie su dinero con esas falsas enseñanzas. No sé qué estará haciendo usted para escaparse del coronavirus. No sé qué o cómo estará haciendo, tal vez refugiándose en su casa, tal vez refugiando a su familia, porque no quiere que el coronavirus le llegue, no quiere enfermar o peor aún, no quiere morir. Pero yo le hago una pregunta, ¿qué está haciendo para poder protegerse del virus del pecado? ¿Qué está haciendo? No se la juegue. A propósito, ¿usted sabe cuánto tiempo te queda de vida en esta tierra? No se la juegue. Vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 14, verso 5. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. ¿Sabes cuántos minutos te quedan? ¿Sabes cuántos meses te quedan? ¿Sabes cuántos días te quedan? Juéguesela. Créale a las religiones. O envaliéntese y créale a Dios, créale a Cristo, créale a su palabra y busque la reconciliación ahora mismo. Eclesiastés capítulo 9 verso 2 dice, pero hay algo que nos sucede a todos por igual. Todos nos vamos a morir, tanto buenos como malos. La muerte nos llega a todos. No importa dónde nos metamos, no importa dónde nos vayamos, no importa lo que hagamos, la muerte nos llega a todos. Y si estamos sin Cristo, estamos separados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eclesiastés capítulo 8, versículo 12. Dice la Escritura, nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria.
Nadie. Esa cita obligatoria, esa batalla oscura, y al enfrentarse con ella, la maldad no rescatará al malvado. Por eso yo le digo a usted en esta mañana, si usted no se ha reconciliado, busque la reconciliación ahora mismo. Reconozca su condición, reconozca que como pecador usted es enemigo de Dios y que como estaban los efesios antes de reconciliarse con Cristo, usted está en la misma condición, está en el mundo sin Dios, está sin esperanza y que si usted muere sin Cristo estará perdido eternamente en el infierno. Por favor, no le tema al coronavirus, ese mata solo el cuerpo, pero sí le digo, témale a Dios. Él tiene el poder de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 10, verso 28, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien tiene poder de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Preocúpese por este virus, el pecado, no se preocupe más por coronavirus. La voluntad de Dios para usted, usted la puede leer en Ezequiel capítulo 33, verso 11. Y Dios dice, diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Esa es la voluntad de Dios. Entiéndalo. Dice Hechos capítulo 17, verso 30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que usted perezca. Él no quiere que usted muera sin reconciliarse. Él le ruega a usted por medio de nosotros, a través del mensaje, que se reconcilie con Él. No postergue más su salvación. Como dice Job, Él determinó el número de nuestros días, nuestros meses y años. Yo no sé cuántos meses me quedan a mí ni cuántos segundos, pero yo de una cosa sí estoy seguro. Si en este momento Dios me llama a su presencia, ya yo me reconcilié con Él y no me preocupo. Pero ¿qué hay de usted si no lo ha hecho? No postergue más. Créale a Dios, créale su mensaje. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si tú reconoces a Jesucristo y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Usted no tiene que pagar nada para su salvación, solamente créale a Dios, créale a su palabra. No se aferre a las religiones, no se aferre a las tradiciones, eso de nada le sirve, son solo trapos de inmundicia, pero créale a Jesucristo que Él murió, de que Él llevó sus pecados a la tumba y que resucitó al tercer día para que Dios nos declare justos por medio de su vida santa. Esa es mi oración a Dios y ese es mi deseo. Que Dios le bendiga. Voy a orar. Amado Padre, te doy gracias por tu mensaje, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te quiero pedir en esta mañana que tu Santo Espíritu, Señor, esté convenciendo, Señor, al pecador de juicio, le convenza, Señor, de justicia, le convenza de pecado. Y te pido, Padre, que como está establecido en tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Le pido por cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Señor, para que tú les hables por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, para que tú les ayudes a reconciliarse contigo por medio de la oración, Señor. Le pido, Señor, para que así como se ha transmitido este virus de persona a persona, las personas que escuchan este mensaje también lo hagan, transmitiéndoselo a sus seres queridos, Señor. Le pido para que tú los salves, para que tú les ayudes, para que los traslades de la potestad a las tinieblas a tu reino de luz admirable. Se lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Muy buenas tardes.